Ok. Esta es una guía, se la voy a subir. Los primeros ejercicios son súper simples, los podemos comentar más que nada. Dice, indique para cada una de las siguientes características si esta corresponde a un enlace pi o un enlace sigma. Tiene rotación libre. ¿Cuál de los dos tipos de enlace tiene rotación libre? ¿El pi o el sigma? Acuérdense que hoy día iban a tener más participación ustedes, así que la idea es que vamos a ir avanzando en la medida que ustedes vayan colaborando. El sigma. El sigma, ¿no es cierto? Porque el enlace pi tiende a evitar la libre rotación porque tengo los orbitales p, ¿no es cierto? Energía más alta, ¿El sigma? el sigma, ¿no es cierto? No confundir con que un enlace doble tiene más energía que un enlace simple, ¿ok? Porque el enlace doble es un enlace sigma más un enlace pi, ¿no? Entonces, aquí te están preguntando por el tipo de enlace. Y el tipo de enlace, en el enlace sigma, el enlace es más fuerte que en el enlace pi. Y se puede existir entre uno y dos enlaces entre dos átomos. ¿El pi? El pi. ¿Pueden haber dos enlaces sigma entre dos átomos y entre los mismos dos átomos? No, no sé. No. Porque el enlace sigma se produce por una interacción directa entre los orbitales. Y yo no puedo tener un segundo orbital interaccionando en el mismo espacio. Lo contrario sería solamente puede existir un enlace entre dos átomos, o sea, el sigma. Formado por superposición frontal de orbitales atómicos. Y más abajo dice, formado por superposición lateral de orbitales p. Lo acabamos de decir, ¿no es cierto? El enlace sigma es el que produce una interacción directa entre los orbitales. Es decir, yo tengo un orbital con hibridación, por ejemplo, sp3, pero también puede ser una hibridación sp2 o sp, pero ese orbital híbrido es el que interactúa con el otro orbital híbrido y interactúan directamente en el espacio, y por eso que tienen más energía que el orbital p, que el enlace pi, porque esos se producen por una superposición lateral de los orbitales, es decir, tengo orbitales que están digamos, perpendicular, perdón, están paralelos, y por lo tanto la interacción es lateral. ¿Okay? Bueno, energía más baja, habíamos dicho la energía más alta la tiene el sigma, más baja el pi. No hay libre rotación, el pi, ¿no es cierto? El pi es el que termina la libre rotación. Esta es una pequeña tablita que ustedes pueden completar, ¿no es cierto? Para cada hibridación hay un ángulo de enlace característico, hay una geometría, hay un número de enlaces sigma que se pueden formar, y hay un número de enlaces pi que se pueden formar. ¿Okay? Esto lo pueden hacer ustedes. La idea es que lo hagan no mirando otra tabla, sino que lo hagan desde su conocimiento de cómo es una hibridación sp3. ¿Okay? Entonces, recordar, ¿no es cierto?, que un sp3 tiene una hibridación tetraédrica. La hibridación sp2 tiene una hibridación, una geometría plana trigonal, y la hibridación sp tiene una hibridación, una geometría lineal. ¿Okay? Entonces, eso tiene una consecuencia en el número de enlaces, la geometría que le acabamos de decir, y el número de enlaces sigma y pi que se pueden formar. Sí, tener en consideración que siempre el número total de enlaces sigma más enlaces pi es 4. ¿Okay? Ese es el número total de enlaces que puede formar el átomo de carbono. Entonces, tengo en la hibridación sp3, por ejemplo, voy a tener 4 enlaces sigma y no puedo formar enlaces pi porque no tengo orbitales pi. En un sp2 voy a tener 3 enlaces sigma y un pi, y en el sp 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi.
Esto que está acá es una, digamos, un dibujo, una forma de dibujar que es interesante porque les permite a ustedes tratar de reconocer cómo es la estructura tridimensional de las moléculas en base a las hibridaciones que tienen los átomos que las conforman. ¿Okay? Entonces, esto es, dicho, hay una montonera de compuestos aquí que ustedes pueden hacer, y esto, si ustedes lo hacen, es un poco latero porque son muchas moléculas y muchos átomos, ¿no es cierto? Y es un poco lento poder hacerlo, digamos, pero si lo hacen, les puedo asegurar de que van a terminar sabiendo perfectamente cómo es la geometría de una molécula orgánica en base a a la geometría atómica de cada uno de los átomos que la conforman. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos, pero la idea de esto es que ustedes mismos hagan digamos, hagan el ejercicio de todos los demás compuestos para que ustedes vayan visualizando cómo es una molécula orgánica. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí parece que puedo hacer un dibujito, ¿no? Es que espérenme, deje porque anote esto. Esto va a ser así, así. Ya, sí, ahí está. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer, ¿no es cierto?, una molécula como, veamos como, por ejemplo, esta, la más simple. ¿Okay? Yo voy a tener uno, dos, tres átomos de carbono. Cada uno de esos átomos de carbono van a tener átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Ahora, lo que dice aquí es dibuje las representaciones de orbitales de cada una de las siguientes moléculas. Además, indique la hibridación de todos los átomos diferentes de hidrógeno. Entonces, yo sé que esto tiene hibridación sp3, 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 y que cada uno de estos carbonos tiene sus hidrógenos. Entonces, si yo quiero hacer quiero dibujar cada uno de los orbitales de esta molécula, lo que voy a tener que generar es que por cada carbono con hibridación sp3, yo voy a necesitar un carbono, ¿no es cierto?, formando los tres orbitales híbridos, ¿no es cierto?, los cuatro orbitales híbridos que le corresponden a la molécula, digamos, los orbitales híbridos de ese átomo, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a dar, aquí por una vez lo voy a colocar un poco más, digamos, gráfico, en el sentido de que siempre cuando yo dibujo este tetraedro, de la misma manera como cuando dibujo los tetraedros con solamente los palitos, cuando estoy dibujando un orbital siempre voy a tener que considerar de que tengo una cierta, digamos, disposición de la estructura, una cierta perspectiva que va a tener a un grupo más atrás y un grupo más adelante, ¿okay? Y otros grupos que van a estar en el plano. Entonces, esa estructura, ¿no es cierto?, yo la tengo que ir repitiendo y formando los enlaces. Entonces, por ejemplo, en esta molécula yo voy a tener tres átomos de carbono enlazados todos por sus orbitales híbridos sp3. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago ese dibujo, en la práctica lo que yo voy a tener va a ser un carbono, ¿no es cierto?, que está formando su orbital híbrido aquí. Va a haber un enlace, ¿no es cierto?, entre dos orbitales híbridos, y aquí voy a tener nuevamente, ¿no es cierto?, otro carbono, y este carbono a su vez va a tener otro orbital híbrido, y aquí otro carbono. ¿Okay? Ahí tengo uno, dos, tres carbonos, uno, dos, tres carbonos, y ahora los hidrógenos, ¿no es cierto?, que están aquí, van a tener orbitales híbridos, perdón, van a estar formando enlaces con los orbitales híbridos del carbono, pero el hidrógeno solamente tiene un orbital S, que es esférico. ¿Okay? Entonces, lo que yo tengo en la práctica es esto. ¿Cierto?
Y en cada uno de esos lugares hay una superposición que es la que forma, ¿no es cierto?, en la práctica el enlace. Y esa sería la molécula de propano. ¿Qué pasa con una molécula, por ejemplo, como este buteno? Yo voy a tener 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, ¿no es cierto? Entonces, el primer átomo de carbono, que es este que está aquí, va a tener hibridación sp3, ¿no es cierto? Pero el carbono al cual va a estar unido a esta molécula va a tener hibridación sp2. La hibridación sp2 de ese carbono va a tener una geometría plana trigonal. ¿Okay? Este carbono nuevamente va a formar un enlace con otro carbono que también tiene esa misma hibridación. Tres enlaces solamente. ¿Okay? Y voy a tener un otro carbono, ¿no es cierto? Aquí lo dibujé en esta orientación, es trans, sí que lo voy a dibujar con el grupo hacia acá, porque lo dibujé para arriba, en realidad tendría que haberlo dibujado aquí, este de aquí lo tendría que haber dibujado acá, pero se entiende que es el trans. Y aquí tengo ahora otro carbono con hibridación sp3 esta vez. Y cada uno de estos tiene su hidrógeno. Los voy a dibujar solamente como círculos aquí. Este también tiene su hidrógeno aquí, hidrógeno acá, aquí, aquí y acá. Voy a dibujar de... parece que aquí no tengo... sí, que tengo color. Voy a dibujar de otro color a los orbitales P. Los orbitales P son perpendiculares a este plano. Aquí hay un plano, yo lo estoy mirando en esta perspectiva, ¿no es cierto? Y dibujo el orbital P aquí, y el otro, para que se forme un enlace pi, necesariamente el otro orbital P también tiene que tener esa misma orientación. Y aquí se produce la interacción pi. ¿Okay? Y aquí tengo una forma, ¿no es cierto?, un dibujo de orbitales para estas moléculas. ¿Okay? Voy a hacer esta y con esto voy a terminar, en este caso. Aquí tengo otra molécula que tiene una hibridación, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Okay? Digamos que tengo el primer carbono, ¿no es cierto?, va a tener hibridación sp2. Carbono plano trigonal. ¿Okay? El segundo carbono, ¿qué hibridación tiene? Me pregunto yo. SP. SP. ¿Cómo sé yo que es una hibridación SP? Porque tengo dos enlaces pi, ¿no es cierto? Si ustedes llenan la tablita de acá, se van a dar cuenta que tienen cuatro enlaces sigma, 0 enlaces pi para la hibridación sp3, 3 enlaces sigma y un enlace pi para la hibridación sp2, y 2 enlaces sigma, 2 enlaces pi para la hibridación sp. Cualquier átomo que tenga 2 enlaces pi tiene hibridación sp. Este es un caso, este es un tipo de molécula que se llaman alenos, que son estos dobles enlaces que están uno exactamente al lado del otro, y el carbono que los une es un carbono con hibridación sp3, perdón, con hibridación sp, que es característico de ese tipo de moléculas y que es un poco diferente del típico sp que uno ve con un triple enlace, ¿no es cierto? En donde los dos enlaces pi están unidos directamente sobre el mismo átomo, entre los dos átomos. ¿Okay? Pero en este caso, las dos hibridaciones tienen, ¿no es cierto? O sea, los dos enlaces pi están hacia átomos diferentes. ¿Okay? Entonces, voy a tener un carbono. Este carbono tiene hibridación sp y por lo tanto es lineal. Un enlace sigma va a estar para allá y el otro enlace sigma va a estar para allá. Continúo. Otro carbono con hibridación sp2. Voy a tener este carbono aquí y nuevamente la geometría trigonal plana. Después tengo un carbono con hibridación sp2, o sea, perdón, sp3.
Entonces aquí tengo un carbono que es 1, 2, 3 y 4. Y luego tengo otro carbono con hibridación nuevamente sp2, es decir, 1, 2 y 3. Y tengo que mover aquí porque se me pega la pantalla acá, usted. Y me faltaría el otro con hibridación sp2, que sería, ¿no es cierto?, un carbono aquí, este con este, se me acabó el papel, ahí. ¿Ya? Entonces, ahí tengo todos los carbonos, no voy a tomar los hidrógenos todavía, y voy a usar ahora los orbitales, ¿ya? Entonces, este tenía hibridación sp2, por lo tanto, tiene que tener su orbital p. Este de acá, ¿no es cierto?, tiene que tener su orbital p, que es paralelo a este que está acá, para formar el enlace pi. Y este que está aquí, ¿no es cierto?, también tiene un orbital p que tiene que tener la hibridación, tiene que tener, ¿no es cierto?, poder interaccionar con un orbital p de acá. Pero el orbital p de acá ya no está en esta orientación, ¿no es cierto? Si ustedes se recuerdan, lo voy a dibujar aquí, si ustedes se recuerdan, la hibridación de un carbono sp, ¿no es cierto?, tiene un enlace p en esta orientación y otro enlace p perpendicular a esa orientación. Y los enlaces sigma se producen, ¿no es cierto?, linealmente hacia los otros lados. Pero las interacciones se producen así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en este caso, yo tengo este orbital P y tengo un segundo orbital P que lo voy a dibujar con otro color, que está perpendicular a esa orientación. Necesariamente el carbono que sigue tiene que tener esa misma orientación en sus orbitales P. ¿Para qué? Para que se pueda producir la interacción P. Y eso significa de que si este lado de acá tiene esta planaridad, el otro carbono sp2 que está al otro lado, que sería este de aquí, tiene una planaridad exactamente perpendicular a ella. Entonces no voy a tener dos planos así, los dos carbonos sp2 con los planos así, sino que voy a tener uno así y uno así. ¿Okay? Y eso define la geometría al final de la molécula. ¿Okay? Espérenme un momentito. Ya. ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Esto esencialmente es un poco las diapositivas que hicimos al principio cuando estábamos viendo la hibridación de los átomos, que teníamos, ¿no es cierto?, podíamos ver que cuál era la orientación tridimensional, ahí los dibujitos son mucho mejores, qué sé yo, pero esto un poco les va mostrando que si ustedes van tomando cada átomo por cada hibridación, uno detrás del otro, ustedes pueden visualizar la estructura completa de la molécula. ¿Okay? Ahora, obviamente que cada vez que ustedes tienen un enlace sigma, tienen una posible rotación y por lo tanto ustedes están dibujando solo una posible, digamos, orientación conformacional. ¿Okay? Y pueden tener más de una, obviamente. Entonces, esto a ustedes les recomiendo que lo vean, ¿no es cierto? Voy a borrar aquí. Para que puedan, digamos, practicarlo y
y poder, digamos, ir generando ese feeling con las moléculas, ¿ok? Sirve harto para más adelante, ¿ok? Estos ejercicios que están aquí, esencialmente lo que les permite es moverse dentro de los posibles modelos que tenemos para las moléculas, ¿ok? ¿Qué opciones son? Por ejemplo, si yo tengo una molécula, esto que está aquí es una proyección de Newman, ¿ya? Entonces, las proyecciones de Newman, ustedes tienen que recordar que son proyecciones, ¿no es cierto?, en donde yo tengo el átomo de carbono, vamos a mostrar así. Cuando ustedes tienen un enlace entre dos átomos de carbono, ¿no es cierto?, ustedes pueden mostrar la molécula con una proyección de Newman. Y la proyección de Newman es cuando ustedes ven exactamente un átomo detrás del otro, ¿ok? Y lo que ustedes están viendo ahí en esos dibujos, ¿no es cierto?, son estos enlaces que están aquí y los enlaces que van por detrás. ¿Ok? Justo a este le falta un enlace. Ahí. Entonces lo que ustedes en la práctica ven, ¿no es cierto?, ahí son un enlace, ¿no es cierto?, 3 enlaces que están por delante y otros 3 enlaces que están por detrás. ¿Ok? Eso es lo que hace la proyección de Newman. Entonces, cuando dicen ahí, identifique los alcanos, lo que uno debería hacer es llevarlo a un modelo mucho más simple en el cual ustedes puedan nombrar, por ejemplo, la molécula, para saber qué molécula es. Entonces, pero siempre sabiendo cómo es la proyección de Newman. ¿Okay? Entonces tengo un carbono, ¿no es cierto?, que está unido al otro carbono, que es el que está dibujado por detrás y que está representado por este círculo que está aquí. ¿Okay? Entonces tengo un carbono aquí, que es un CH3, una punta, el enlace, que sería el enlace de la proyección de Newman, ¿okay?, al círculo, y este carbono está unido a 2 hidrógenos y otro carbono CH3. Por lo tanto, tengo eso y tengo eso. Por lo tanto, esta molécula que yo estoy viendo aquí no es más que un propano. ¿Okay? Aquí tengo, esta es una proyección de Caballete. ¿Cuál es la diferencia de la proyección de Caballete con la de Newman? Simplemente perspectiva. ¿Okay? En la proyección de Newman yo tengo este dibujo, ¿no es cierto? Y en el Caballete lo que yo hago es mover un poco la molécula para que tenga una orientación y yo pueda ver un grupo más adelante y otro grupo un poco más atrás. ¿Okay? Entonces, esencialmente lo que hice fue mover ligeramente este grupo hacia adelante y el grupo que está atrás ligeramente hacia atrás. Y eso me permite a mí ahora que el enlace entre los dos átomos de carbono no esté completamente escondido uno detrás del otro, sino que yo pueda ver ese enlace, ¿no es cierto?, en una cierta orientación. ¿Okay? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, y por lo tanto si yo lo dibujo esto en esta nomenclatura, tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, y este es un butano. ¿Okay? Acá, la misma idea original. 1, 2, 3, el que está abajo, 4, ¿no es cierto? Pero hay un carbono unido a ese mismo carbono que está en el número 3. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, pero con un metilo aquí. Es decir, tengo el 2-metilbutano. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a tener un metilo en el carbono, si numero desde acá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces tengo el 3-metilhexano. ¿Okay? Entonces, el ejercicio esencialmente la idea es esa. ¿Okay? Hay otra guía que también tiene caleta de estos otros ejercicios que son más que nada para soltar la mano. No es el tipo de ejercicios que van a encontrar ustedes después en las evaluaciones. ¿Okay? No se hagan ilusiones por ese lado. ¿Ya? Ok, entonces, después dice cuál de los siguientes confórmeros del cloruro de subutilo es más estable. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?,
la misma molécula, dice confórmenos. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa un confórmenos? Significa que yo tengo la misma molécula, pero lo único que estoy haciendo es mover enlaces, ángulos de enlace, ángulos diedros. ¿Okay? Entonces, cuando yo muevo los ángulos diedros, yo voy a hacer que la molécula tenga los átomos de la molécula tengan una distribución espacial distinta, pero esta distribución espacial está, ¿no es cierto?, conectada mediante estos movimientos angulares, y estos movimientos angulares son movimientos que están, digamos, permitidos o están dentro de las posibilidades de la molécula a temperatura ambiente. ¿Okay? No requieren que yo rompa un enlace o algo por el estilo para poder que esos movimientos se produzcan. ¿Okay? Entonces, dice que este es el cloruro de isobutilo. El cloruro de isobutilo es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Pero es el isobutilo. El isobutilo es 1, 2, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, y tienen el cloruro. Ahí tienen el cloruro. Entonces tienen los dos metilos unidos a este carbono, luego un enlace al carbono que está atrás, con dos hidrógenos, ¿no es cierto? Esos dos hidrógenos de ahí, y el enlace a cloro. Y todas estas moléculas son exactamente la misma molécula, solamente que está con una orientación distinta. Eso es algo interesante porque ahí ustedes pueden ver claramente, es un ejemplo claro de que las proyecciones de Newman son proyecciones que esencialmente nos permiten visualizar con mayor detalle las conformaciones de una molécula. ¿Okay? Porque cuando yo dibujo esto, yo escondo las conformaciones. Aquí la molécula, aquí el dibujo prácticamente no me está mostrando la orientación espacial de los grupos. Solamente me está diciendo la conectividad de ellos. ¿Okay? Y por eso que estas fórmulas son más simples y son mucho mejores para moléculas más grandes en donde yo no quiero mostrar tanto detalle de la molécula. ¿Okay? No me interesa saber si el metilo está así o está así. ¿Okay? Lo que necesito saber es cuál es la estructura de la molécula. ¿Okay? Pero cuando yo quiero mostrar una proyección de Newman, al colocar una proyección de Newman, estoy mostrando, necesariamente tengo que mostrar cuál es la orientación relativa que tienen los grupos en un enlace sigma de libre rotación. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos confórmenos es más estable? Más estable, ¿qué significa? Menos energía. ¿Okay? Si tengo menos energía, entonces tengo que buscar aquellas conformaciones en donde las interacciones electrónicas entre los átomos sean las menores posibles. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo esta interacción entre un cloro y un metilo. Obviamente estos dos metilos siempre van a estar en la misma distancia de ellos porque están unidos al mismo carbono. Pero cuando yo muevo en la proyección de Newman, es decir, cuando yo hago este movimiento, ¿no es cierto? Cuando yo giro entonces lo que cambia es la interacción que hay entre los grupos que están atrás con los grupos que están adelante. ¿Okay? Entonces tengo aquí, por ejemplo, esta interacción. Acá tengo dos de esas interacciones. Es decir, los dos metilos de adelante quedan cerca del cloro. Acá también. Y aquí me doy cuenta que en realidad entre la del medio y la de la derecha es exactamente la misma proyección, solamente que en vez de mover un grupo y dejar el otro completamente, digamos, fijo, lo que hicieron fue mover la molécula completa. ¿Okay? Entonces les mostraron la molécula así y después giraron la molécula 60 grados en una cierta orientación solamente. Entonces esto que está aquí y esto que está acá son de hecho la misma conformación. No hay un cambio de ángulo. Pero sí hay un cambio entre estas y esta que está acá. Y esta tiene menos interacciones que la que está acá, por lo tanto esta tendría que ser la que tiene la energía menor. ¿Okay? Entonces, ¿me van parando si tienen alguna duda? Este lo habíamos hecho, están las diapos, la pueden ir a ver por ahí.
dice, ¿cuál de las siguientes estructuras representa un isómero cis? Son cosas que también ya habíamos hecho, ¿no es cierto? Recordar que los isómeros cis son, ¿no es cierto?, y trans en un ciclo alcano. Yo los puedo visualizar, ¿no es cierto?, en cada una de las esquinas de un hexano. Yo voy a tener un enlace, ¿no es cierto?, axial y otro ecuatorial. Axial hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ¿no es cierto? Y uno ecuatorial, que va a estar, ¿no es cierto?, más o menos en el ecuador de la molécula. Y lo que yo tengo que hacer cada vez que veo o me preguntan sobre un cis o un trans, lo que tengo que hacer es tomar, ¿no es cierto?, este átomo de carbono y dividir, hacer una línea divisora entre la orientación axial y la orientación ecuatorial. ¿No es cierto? Aquí tengo axial también y la ecuatorial va por aquí y hago una línea divisora. Y lo que me pregunto es, ¿están en el mismo lado de la línea divisora o están a lados contrarios? Entonces, en este caso, el metilo está arriba de la línea y en este otro caso, el metilo está abajo de la línea. Por lo tanto, son trans. Acá, el axial debería estar ahí. Este metilo está abajo de la línea. El axial está aquí. Este metilo está arriba de la línea. También es trans. Aquí, el axial está arriba. Este metilo está debajo de la línea. El ecuatorial va ahí. Y este metilo va, ¿no es cierto?, debajo de la línea también. Por lo tanto, este sí es cis. Y acá, el ecuatorial va aquí. Y aquí el axial va acá. Y tengo arriba de la línea, cis. ¿Okay? Eso es pura práctica. Tienen que trabajarlo solamente. Lo pueden hacer sobre cualquier ciclo arcano. Ahí ustedes pueden, ¿no es cierto?, entretenerse. Después dice, y aquí ya nos estamos acercando un poco al tipo de ejercicios que sí podríamos decir, el ejercicio objetivo, y es, dibuje la conformación más estable de la siguiente molécula. Entonces aquí ya el objetivo es un poco más complejo, ¿no es cierto? Cuando a mí me hablan de la conformación más estable, yo tengo que considerar varias cosas. Entonces, la conformación más estable es la conformación que tiene digamos, la estructura de las posibles. Primero tengo que hacer un análisis conformacional, es decir, cuáles son las posibles conformaciones, y después poder comparar esas conformaciones para poder hacer un juicio de cuál sería más estable que otra. ¿Okay? Entonces, en este caso yo tengo un ciclo hexano. Y este es un ciclo hexano, ¿no es cierto?, que tiene una sustitución, tiene una trisustitución, con grupos metilo en ciertas orientaciones específicas. Entonces, yo tengo que ir y mirar si esa conformación, ¿no es cierto?, si de esa molécula, cuáles son las posibles conformaciones que yo tengo. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que para los ciclos hexanos, los tipos de conformaciones son bien característicos. Específicamente, son sillas y son dos, siempre. ¿Okay? Entonces, yo parto mi análisis en base a eso, al conocimiento que tengo yo de que los ciclos alcanos tienen dos conformaciones. Ahora, ojo, eso no significa que otra parte de la molécula pueda tener otra conformación. ¿Okay? Digamos, por ejemplo, que a este ciclo hexano, yo, por ejemplo, le coloco, como estaba aquí, le coloco, por ejemplo, un isobutilo con un cloro al final, por dar un ejemplo. Aquí también habría una cierta conformación, y yo podría incluso dibujar proyecciones de Newman de esas conformaciones, vamos a dejar como estaba, de esas conformaciones, y por lo tanto la conformación de esa molécula no dependería solamente de ese ciclo hexano, sino que también dependería de otras flexibilidades conformacionales, podríamos decir. Entonces tengo la flexibilidad del ciclo hexano, pero también tengo la flexibilidad de a lo mejor un enlace simple más. ¿Okay? Pero en este caso yo tengo solamente CH3, y las conformaciones que tiene el CH3
son todas iguales porque los 3 grupos son iguales. Entonces, podemos hacer un análisis considerando solamente al ciclo hexano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Este modelo que está aquí me muestra conformación. Me dice, por ejemplo, si tengo la silla con grupos axiales o No. no, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que hacer es tomar un modelo que sí me muestre conformación. Porque si me están diciendo dibuje la conformación, yo tengo que usar un modelo que muestre conformación. Este modelo no muestra conformación. El modelo que muestra conformación para los ciclos hexanos es este modelo, ¿no es cierto?, de perspectiva tipo silla, podríamos llamarle, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es hacer una equivalencia de esta molécula con una forma conformacional. Ahora, cuando hago eso, necesariamente me calzo, entre comillas, con una conformación. Pero eso no es problema. Yo puedo, digamos, hacer la equivalencia a una conformación y después decir, bueno, esta conformación también se puede convertir en esta otra. ¿Okay? Así que en ese sentido no hay problema. Para poder hacer esta equivalencia, una buena idea es hacer una numeración. Es decir, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6. Y numerar esto. ¿Okay? Entonces, aquí para no perderse, porque puede haber un problema ahí, cuando ustedes toman la molécula, ¿okay?, y la llevan a una forma conformacional, traten de no perder el movimiento tridimensional que están haciendo. ¿Ya? Y el movimiento tridimensional que están haciendo es tomar este hexano así y girarlo de manera que puedan verlo con perspectiva. Entonces, en la molécula, digamos, que está dibujada en el dibujo original, ustedes en cierta manera están viendo el ciclo hexano, pero lo están mirando de arriba, podríamos decir. ¿Okay? Entonces ustedes ven el ciclo hexano, ven un hexágono, digamos, desde arriba, con grupos que van para arriba y para abajo. Pero ahora lo que ustedes están haciendo es tomar ese hexágono y colocarlo en perspectiva. Entonces, el movimiento que ustedes pueden hacer es decir, ya, tengo esto en el plano, y lo que yo hago es sacarlo del papel y colocarlo de lado. ¿Okay? Entonces, cuando yo hago eso, tomo esto en el papel y lo saco del papel y lo giro de lado, si por ejemplo esta parte que ustedes ven mirándolos a ustedes, la podemos, digamos, homologar con lo que está por arriba. Es decir, que este dibujo que está aquí sea el equivalente a mirar el ciclo hexano desde arriba. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes miran el ciclo hexano desde arriba, ustedes ven esto. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que está mirando hacia adelante en el papel queda mirando hacia arriba en esta perspectiva. Y todo lo que está mirando hacia abajo queda mirando hacia abajo en esa perspectiva. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. No perder la perspectiva. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a hacer una numeración. Lo que normalmente hago yo es que cuando el ciclo hexano está con esta punta aquí arriba, esta punta de aquí yo la convierto en esta punta de acá. Pero eso es maña mía. Ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Okay? Entonces, en cierta manera, tomo esto y lo giro así. Entonces, la punta que estaba aquí arriba termina acá. ¿Okay? Y como lo estoy mirando desde arriba, el 2, que sería el carbono que está a la derecha, queda aquí mirando también por la derecha según la perspectiva de mirarlo de arriba. Entonces tendría el 1, tendría el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Vale? Ahora tengo que colocar los sustituyentes. Y si yo hice bien esto y tengo bien clara la perspectiva, no debería haber ningún problema porque es súper, podríamos decir, mecánico. No es algo que ustedes tengan que imaginárselo ni nada de eso. Lo que tienen que hacer es simplemente decir, bueno, en cada uno de estos grupos yo voy a tener dos orientaciones, la axial y la ecuatorial, ¿no es cierto? En el carbono 1 yo tengo una sustitución, entonces dibujo axial, ecuatorial. ¿Dónde coloco el metilo? Va a depender de la orientación que tenga en el dibujo. En la orientación del dibujo yo tengo el grupo hacia adelante. En mi perspectiva, hacia adelante es el axial, porque si yo dibujo
¿no es cierto?, digamos, un plano aquí, una disección de estos dos enlaces. El grupo que está mirando hacia adelante, es decir, el que está más cerca del ojo, como muestra aquí, es el axial. Entonces aquí yo dibujo el metilo. Y aquí yo dibujo un hidrógeno. El carbono 2 no tiene. El carbono 3 nuevamente tiene un grupo, por lo tanto voy a dibujar los dos posibles grupos. En este caso, el metilo está mirando hacia atrás. Si yo disecto este enlace, el que está mirando más hacia lejos, el que se aleja, ¿no es cierto?, del ojo, es el ecuatorial. Por lo tanto, tengo el CH3 aquí, y el que está más hacia adelante es el hidrógeno. El 4 no tiene, y el 5 tiene algo parecido, un grupo hacia arriba, axial, y un grupo ecuatorial. Cuando disecto, yo me doy cuenta que el grupo que está dibujado aquí está mirando, se está alejando del ojo, por lo tanto, es el ecuatorial. Y acá es un hidrógeno. Y esto entonces, ahora limpiando un poco el dibujo para que no nos quede tan feo, ¿no es cierto? Lo que tengo es un metilo axial, ¿no es cierto? Y dos metilos ecuatoriales. Entonces, esta podríamos decir que es la conformación. Profe, Sí, ¿la línea que iba en el 2 no iba en el 3 o no? va, ¿verdad? Tienes razón. Y, claro. Sí, tienes razón. Ahí. Esta sería la conformación 1. ¿Cuál sería la conformación 2? Porque sabemos que el anillo aromático, o sea, perdón, el ciclo hexano siempre tiene dos conformaciones. Entonces tengo que hacer un ring flip. Tengo que mover este anillo, este ciclo hexano, y llevarlo a orientaciones que sean las contrarias, entre comillas. Entonces yo recuerdo, y aquí yo me puedo hacer un dibujito acá al lado, ¿no es cierto? Yo recuerdo que el ring flip, ¿no es cierto?, lo que hace es que yo tomo este grupo de aquí y este grupo de acá, ¿no es cierto? Pero la numeración, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigue siendo el mismo. Es decir, si yo de aquí tenía el 1, el 2, el 3, etc., cuando yo hago el ring flip, ¿no es cierto?, entonces ahora voy a tener un ciclo en donde esa punta está hacia arriba, y el 1 que estaba arriba queda abajo, pero la numeración sigue siendo la misma. 1, 2, 3, etc. Entonces, si tomo esto en cuenta, y hago lo mismo acá, ¿no es cierto? Entonces voy a tener para arriba, ¿no es cierto? Voy a tener este de aquí. Y esto es un equilibrio conformacional. Este carbono es este carbono de aquí, ¿no es cierto? Y este grupo ahora tiene, lo podemos dibujar acá para no echar a perder el dibujo de abajo, el axial ahora mira hacia abajo y el ecuatorial mira hacia arriba. Como la orientación, fíjense, no puede cambiar, es decir, esto que está aquí tiene también que ser equivalente a esto que está acá. Es decir, yo no puedo dibujar ahora otra orientación. Lo que estoy haciendo es simplemente mover la misma molécula, pero moviendo los ángulos solamente. ¿Okay? Entonces, esto no puede cambiar acá tampoco. Entonces, si ustedes se fijan, este grupo, el que está adelante, cuando yo rompo aquí, el que está más cerca del ojo, ¿no es cierto? No perdamos, ¿no es cierto?, que el ojo estaba aquí, aquí el ojo sigue estando ahí mismo. El grupo que está hacia adelante del ojo ahora no es el axial, es el ecuatorial. Entonces, eso no cambia. Lo que cambió fue que la orientación que antes estaba más cerca del ojo era la axial, y en la otra conformación, esa misma posición ahora es ecuatorial. Esa es la única diferencia. Entonces tengo 1, 2, y aquí pasa lo mismo. El grupo que estaba antes para abajo era el ecuatorial, pero ahora el que está hacia abajo es el axial. Y lo mismo sucede con el grupo que está acá atrás, ¿no es cierto? Y ahora tengo esta segunda conformación, que sería la conformación 2.
¿Ok? Y con eso, ¿no es cierto? Yo puedo hacer el análisis ahora y decir, porque la pregunta era, dibuje la conformación más estable. Entonces, lo que yo hago es decir, bueno, la más estable es la de menos energía, es decir, el mismo criterio que estábamos usando para el cloruro de isobutilo un par de ejercicios más arriba. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, si ese es el criterio, entonces tengo que hacer el mismo análisis de antes. Tengo que decir, bueno, ¿cuáles son las interacciones electrónicas que tiene la molécula en un lado, una conformación, o la otra? Y yo ahí me recuerdo que en los ciclohexanos la interacción que sube la energía, es decir, que disminuye la estabilidad, es la de los grupos axiales con otros grupos axiales. Entonces, en la conformación 1 yo tengo un grupo axial. Y en la conformación 2 yo tengo dos grupos axiales. Y por lo tanto, la conformación 1 tiene menos interacción con el resto que esta, que tiene más interacción. De hecho, tienen interacción entre ellos, porque los dos grupos axiales están mirando en la misma orientación en el espacio. Por lo tanto, la conformación que debiese ser más estable es esta. Entonces, la respuesta a la pregunta sería esto que está aquí. ¿Qué les parece? ¿Muy complicado? Profe, Dígame. y si hay dos grupos axiales, pero que están en diferente orientación, o sea, un axial hacia arriba y un axial hacia abajo, ¿también habría interacción entre ellos? Sí, pues porque recuerden que cada vez que ustedes dibujan cualquiera de la forma silla, si ustedes, por ejemplo, tienen un grupo aquí, este grupo aquí, el CH3, no es que no tenga otros grupos axiales, siempre van a haber grupos axiales. Lo que pasa es que esos grupos axiales pueden ser hidrógenos. ¿Ya? Entonces uno dice, este metilo se encontró con estos hidrógenos. Si yo hago el ring flip de esto de acá, ¿no es cierto? Y utilizo, ¿no es cierto?, la molécula así, ahora este metilo está así. Y aquí lo que yo tengo es un hidrógeno. Y ahora este axial se encuentra con estos hidrógenos de aquí, y esta interacción obviamente es menor que la que hay aquí. Es decir, al metilo yo lo prefiero ecuatorial, porque cuando está axial, está interaccionando con los otros axiales. A veces esos otros Mm. axiales son hidrógenos simplemente, o otros axiales que son otros grupos, lo que es peor todavía. ¿Okay? Entonces, en la conformación 2, yo tengo dos grupos axiales, y además son dos grupos axiales que interactúan entre sí. Es decir, la energía va a subir aún más. Pero si no fuese así, si yo tuviese dos grupos axiales, uno mirando hacia abajo y otro mirando hacia arriba, el problema sigue siendo el mismo. Cada grupo axial va a tener interacciones, en ese caso, uno con sus hidrógenos en un lado de la molécula, el otro con sus hidrógenos al otro lado de la molécula, pero van a seguir siendo interacciones. ¿Ok? Y eso Gracias, significa, profe. claro, y eso significa en la práctica que el tener un grupo axial de per se aumenta la energía. Entonces, lo primero que tengo que pensar es, ¿quién tiene menos grupos axiales? ¿Ya? Entonces, el que tiene menos grupos axiales normalmente es el de menos energía. Cuando tengo que empezar a hilar un poco más fino es cuando tengo dos conformaciones en donde los dos conformaciones tienen axiales. ¿Okay? Y tienen el mismo número de axiales. Y ahí tengo que empezar a mirar, bueno, pero ¿quién con quién? A lo mejor esta interacción es peor que esta otra interacción, o etcétera, etcétera. O este grupo es más voluminoso que este otro de acá. Entonces, si voy a dejar uno axial, prefiero dejar el más chico y no el más grande. Y así. Eso ya es un poco más fino. ¿Okay? Y ahí ya va a depender un poco digamos, de cómo ustedes defienden la predicción. Que al final esto es una predicción. Yo estoy prediciendo que la conformación más estable es esta. Y esa predicción ustedes después la pueden corroborar con espectroscopía, es decir, con experimentos físicos, en donde después ustedes pueden físicamente visualizar si las bandas vibracionales o las bandas de resonancia magnética nuclear, etcétera, se corresponden más a el metilo estando más tiempo en esta orientación o estando en la otra. Recuerden que al final siempre están interactuando, yendo de un lado al otro, etcétera, pero hay más
podríamos decir, pasan más tiempo o menos tiempo dentro del equilibrio. ¿Ok? Y de ahí la constante de equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se entiende? Ok, entonces, vamos a limpiar. Y aquí hay algunos ejercicios que son a los que vamos a hacer más durante la próxima semana. Yo creo que lo ideal sería que ahora ya terminando esto, ustedes se entierren a hacer ejercicio. Yo les voy a dejar estas guías para que la próxima semana las dejemos para las dudas, los ejercicios, digamos, podríamos decir, el que no hayan problemas de cómo hacer los ejercicios, etcétera, etcétera. Y con eso, pensar, yo creo, en la prueba para la semana siguiente. ¿Okay? Por lo que me habían dicho, parece que originalmente estaba programada para la próxima semana, ¿no? Pero yo creo que deberíamos correrla una semana, si es que ustedes no tienen problema. ¿Okay? Ok, entonces con eso yo creo que deberíamos andar bien. Entonces les voy a mostrar ahora un par de ejercicios de estos para que tengan una idea de lo que les pide el ejercicio y los empiecen a ejercitar y ya resolvamos dudas. Pero ojo, resolvamos dudas. ¿Ya? No lleguen a la otra semana sin haber tocado la guía, porque digamos, no van a entender bien por qué se está resolviendo de una manera u otra. Tienen que primero intentarlo, que no les resulte, y ahí hacerlo. ¿Okay? Ver el cómo se distingue. Ok, dice, determine si las dos estructuras en cada una de las siguientes pares corresponden a isómeros constitucionales, diferentes conformaciones del mismo compuesto, o estereoisómeros que no pueden ser interconvertidos por rotación en torno a enlaces simples. ¿Okay? Entonces tengo una molécula dibujada aquí y otra molécula dibujada acá. Entendamos bien la pregunta. Me van a mostrar pares de moléculas. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo? Isómeros constitucionales. ¿Qué son los isómeros constitucionales? Los isómeros constitucionales son moléculas que tienen los mismos átomos, el mismo número de átomos, pero la conectividad entre ellos es distinta. En la práctica eso significa que tienen nombres diferentes. Por ejemplo, ¿quiénes son isómeros constitucionales? Por ejemplo, dibujemos el N-hexano. El N-hexano es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Si yo saco la fórmula molecular de esto, me va a dar C6, 2 por 6, 12, más 2, 14, H14. Ustedes pueden contar los hidrógenos. ¿Okay? Pero yo podría tomar este grupo metilo de aquí y colocarlo, por ejemplo, acá. Y la molécula me quedaría así. Si yo cuento el número de átomos, aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si cuento el número de hidrógenos, también serían 14. Tendríamos el C6, también H14. Pero estas dos moléculas no son iguales. De hecho, tienen nombres diferentes. Este es el N-hexano, o simplemente hexano, y este sería el 3-metilpentano. ¿Okay? Estos son isómeros constitucionales. ¿Okay? No son estereoisómeros, no son isómeros ópticos, no son isómeros cis-trans, nada de eso. Son isómeros constitucionales. Diferentes conformaciones del mismo compuesto, es decir, tengo la misma molécula, incluso pueden ser dos imágenes especulares, pero que cuando yo las superpongo son lo mismo. Es decir, exactamente la misma molécula, pero que a mí me la dibujaron con algún cambio en el ángulo, en un ángulo diedro, y eso genera que se vean distintas, porque hay una distribución espacial diferente, pero sigue siendo la misma molécula. Por ejemplo, ¿cuáles serían dos conformaciones del mismo compuesto? Lo que acabamos de hacer acá. ¿Okay? Ahí yo tengo dos conformaciones del mismo compuesto. Por ejemplo, esto y esto son dos conformaciones del mismo compuesto. Ambas son el 1,2, el cis 1,2 dimetilhexano. ¿Okay? La única distinción entre ellos es que yo tengo aquí
¿no es cierto?, una conformación y aquí tengo otra conformación. Entonces se ven distintos, pero son la misma molécula. Están unidas por un equilibrio conformacional. ¿Ok? Entonces, analicemos. Tenemos estas dos moléculas. Esto es muy difícil ver, ¿no es cierto?, primero si son la misma molécula, capaz que sean moléculas distintas. La proyección de Newman no es muy buena en ese sentido. Entonces, yo dibujo aquí, tengo un carbono, el carbono de atrás, y el carbono de atrás tiene 3 metilos. Entonces yo podría dibujar CH3, este es el carbono de aquí, enlace, el carbono de atrás y 3 metilos. 1, 2, 3. Esa es la molécula que tengo. Y cuando miro esta molécula de acá, tengo un CH3 unido a un carbono que es un CH2, luego el enlace hacia atrás, que sería el de la proyección de Newman, y después un carbono con 2 metilos y un hidrógeno. 2 metilos y un hidrógeno. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. ¿Okay? Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Pero la conectividad es la misma o es distinta. Es distinta. Es distinta. Por lo tanto, de hecho, si yo le tratara de colocar nombre a esto, el nombre sería 1, 2, 3, esa es la cadena más larga, o sea, es un propano, y tiene 2 metilos. Es el 2,2 dimetilpropano. Y este de acá sería 1, 2, 3, 4, 2 metilbutano. Entonces, son isómeros, pero son isómeros constitucionales. ¿Ok? Veamos esta de acá abajo. Miren la estructura. Aquí está dibujada una estructura como la que hacíamos en el computador, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La conectividad es la misma. Tengo carbono, 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 carbono. Y aquí también, y cada uno con sus hidrógenos. Pero el dibujo es bien diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que cambia entre esta y esta? ¿Qué creen ustedes? Imagínense que yo me hago eso aquí, ¿no es cierto? Y yo empiezo carbono, 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 y me hago mis 6 carbonos. Si ustedes miran esta estructura de la derecha, se van a dar cuenta que es lo que se conoce como una estructura zigzag. ¿Ok? Cada enlace tiene, si ustedes hacen una proyección de Newman de esto, cada proyección de Newman tiene un grupo aquí. Este grupo va, por ejemplo, miren la proyección de Newman de este enlace. Tienen este carbono grande que va hacia abajo y este grupo grande va hacia arriba. Entonces, en la proyección de Newman, lo que ustedes ven es grupo grande, grupo grande. ¿Ok? Y si hacen la proyección de Newman del siguiente, pasa lo mismo, y así, y así, y así. Entonces, la molécula va dejando los grupos grandes a lados contrarios de la proyección de Newman. Y esa es la conformación más estable de todos los ciclos, o sea, perdón, de todos los grupos lineales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso evita la interacción de los grupos grandes unos con otros. ¿Ok? Pero acá, si ustedes miran la molécula, lo único que cambió entre esto y esto es que yo moví un enlace, moví un trozo de la molécula. Entonces la molécula quedó chueca, entre comillas. Pero no hay nada, digamos, distinto que no sea un movimiento conformacional. Si eso es así, estas dos cosas son diferentes conformaciones, ¿no es cierto? Diferentes conformaciones, pero de la misma molécula. En este caso, el hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ya. Vamos a buscar uno que esté más relacionado con la parte estereoquímica. Ya, por ejemplo, vamos a hacer este. Ya la parte enantiomérica la podemos ver más adelante. Veamos, por ejemplo, entre
estos dos, ¿ya? Vamos a hacer el F. Este de aquí. Tengo, ¿no es cierto?, un ciclo hexano con un grupo y otro grupo. Aquí, cuando me entra la duda, ¿no es cierto?, a veces, como me están mostrando una forma conformacional, a veces puede ser que me confunda en términos de si son o no el mismo isómero constitucional, si es que pudiesen ser isómeros constitucionales. Entonces, aquí yo les recomiendo que cuando tienen un modelo que tiene mucha información, como este, lo lleven a un modelo más simple para poder comparar más fácilmente. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman esta molécula y la miran desde arriba, es decir, haciendo el ejercicio contrario que hicimos cuando nos pedían la mejor conformación de este dibujo de ciclo hexano, entonces yo tomo esta molécula y yo digo, entonces, si lo miro desde arriba, yo voy a ver un hexágono, ¿no es cierto? Si lo estoy mirando así, entonces en ese hexágono, en el carbono de la punta de acá, voy a tener un metilo. Y ese metilo va a estar mirando hacia arriba, ¿no es cierto? Porque la otra opción, ¿no es cierto?, es el ecuatorial. Entonces voy a tener un metilo ecuatorial aquí, y en la otra punta, la que está al final, también voy a tener otro grupo mirando hacia arriba porque la otra opción está hacia abajo. En este caso, un etilo. Si hago exactamente lo mismo acá, voy a tener un metilo que también está mirando hacia arriba, de las dos opciones. Y este carbono de aquí, que es este de acá, tiene el grupo pero mirando hacia abajo, porque el grupo que está mirando hacia arriba está axial. Por lo tanto, aquí yo lo que tengo es esto. Y ahora yo puedo comparar. En un lado, ¿no es cierto?, tengo esto. Y en el otro lado tengo esto. Primero, Profe, ¿sí? ¿por qué en el segundo el metilo queda hacia arriba, así como en el primero en la figura está axial, pero como en el segundo carbono? En el de al lado, en el de al lado. En este. En la segunda, sí. A ¿Por ver, qué está el por qué lo CH3? dibujo así? Sí, ¿por qué lo dibujo arriba? Porque mira, cuando yo hago la división, el metilo está hacia arriba o hacia abajo. No, sí, eso lo entiendo que está hacia arriba, pero ¿Ya? no entiendo por qué queda como... se supone que sería como el primer carbono en la figura de ella, ¿cierto? En el Ah, hexágono. porque cuando ustedes, este carbono de aquí es este carbono de aquí. ¿Ya? Acuérdense que cuando ustedes, Ah, ya. ¿ya? Cuando ustedes tienen esta, siempre en los ciclos, cuando uno dibuja, el de la derecha les puede quedar mirando para arriba y el de la izquierda mirando para abajo, o al revés, mirando para abajo y el otro mirando para arriba. Entonces, este que está aquí es el codito, es este. ¿Ok? Entonces, este, si lo coloco mirando para arriba, siempre tiene que ser el de la más derecha, porque lo están dibujando así, el de la más izquierda con el de la más izquierda y el de más derecha, el de la más derecha. ¿Ok? Ya, entonces, no son isómeros constitucionales. ¿Por qué? Porque si fíjense, si yo le quisiera dar un nombre a esta molécula, tendría yo el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Tendría 1, 4, o sea, perdón, tendría el 1 metil, 4 etil, ciclohexano. Y acá el nombre sería exactamente igual. Pero yo estoy mirando de que no son la misma molécula. Este tiene los dos grupos al mismo lado. Por lo tanto, sería en realidad es el 1-etil, 4-metil, porque por una cuestión alfabética, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser el 1-etil, 4-metil, y acá también, pero este de aquí tiene los dos grupos al mismo lado. Por lo tanto, sería el isómero cis. Y este sería el isómero trans.
fíjense que cuando uno lleva las moléculas a estos dibujos, a uno le es mucho más fácil ver cis y trans, porque el dibujito les muestra, las dos cuñas van para el mismo lado, cis, las dos cuñas para lados contrarios, trans. ¿Okay? Ahora, eso significa que tengo dos isómeros cis-trans de un ciclo alcano, en este caso de un ciclo hexano. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Porque el ejercicio, ¿no es cierto?, decía, determine si son isómeros constitucionales, ya sabemos que no. Diferentes conformaciones del mismo compuesto, sabemos que no. O estereoisómeros, que no pueden ser interconvertidos por rotación, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es estereoisómeros, ¿no es cierto? En la pregunta siguiente les hacen distinguir entre dos tipos de isómeros, ¿ya? Y se los digo al tiro para que puedan hacer esa distinción más adelante. Les preguntan entre isómeros, estereoisómeros, que son isómeros geométricos o diastereoisómeros, y enantiómeros. Para que entiendan la distinción, es que todos los estereoisómeros se dividen en dos grupos. Unos son los enantiómeros y los otros son los diastereoisómeros. ¿Cómo sé yo cuando tengo un enantiómero o cuando tengo un diastereoisómero? Los enantiómeros, ya los conocemos, son imágenes especulares no superponibles. Cuando yo miro estas dos moléculas, yo me doy cuenta de que estas no son imágenes especulares no superponibles, porque si yo coloco la imagen especular de esta, los grupos cis van a seguir siendo cis. Los grupos trans van a seguir siendo trans. Es decir, cuando yo coloco un espejo sobre un cis o un trans, nunca convierto el cis en trans. ¿Okay? Por lo tanto, los isómeros cis-trans no son imágenes especulares no superponibles, por lo tanto, no son enantiómeros, y eso los lleva a estar en el otro grupo, el grupo de los diastereoisómeros. Y en el grupo de los diastereoisómeros están todos los que no son enantiómeros. ¿Okay? Ahora, y esto aparte es importante, la isomería es más bien una relación, no una característica de la molécula. Aquí voy con esto. Porque yo le puedo decir, ¿este es un enantiómero o no? Y es como que a ti te pregunten, ¿tú eres un hermano o no? O sea, sí, si tengo hermano, puedo ser un hermano, pero también puedo ser un primo con mi primo, ¿no es cierto? Puedo ser un hijo con mi papá, etc. ¿Okay? Es decir, yo obtengo esa clasificación cuando me comparan, es decir, cuando es más bien una relación entre átomos, entre moléculas. Entonces, esta relación que hay entre ellas es de diastereoisómeros, es decir, es como primos. Entonces, estas moléculas no son hermanos, que serían los enantiómeros, pero sí son primos. Lo que no significa que alguna de ellas pueda ser enantiómero de su hermano, es decir, que tenga su hermano el primo. Bueno, me entendieron la idea, yo creo, ¿no? Entonces, de hecho, yo puedo dibujar el enantiómero de esta forma trans, ¿no es cierto? Sería una molécula que sería su imagen especular, pero aquí me doy cuenta que esta molécula en particular, ¿no es cierto?, que sería la imagen especular, es exactamente superponible sobre esta. Esta orientación del palito, como esto es un enlace simple, yo el palito lo puedo mover para allá y no hay ningún problema, ¿no es cierto? No hay diferencia. Pero en este caso, esta molécula de acá tiene una imagen especular que es superponible. Eso significa que la molécula no es quiral. ¿Okay? Y como no es quiral, entonces no tiene enantiómeros. Entonces, podríamos decir que este es el hijo único. ¿Okay? Tiene un primo, pero hijo único. ¿Okay? Y al cis le pasa exactamente lo mismo. Cuando yo hago la imagen especular del cis, también me da una imagen especular superponible. El isómero cis tampoco tiene podríamos decir, su hermano. ¿Okay? Entonces estos son dos primos que son hijos únicos, podríamos decir. Pero después vamos a encontrar otros casos en donde puedo tener dos enantiómeros, ¿no es cierto? Pero cada uno de esos enantiómeros tiene sus primos, y etcétera, etcétera, y ahí vamos a ir viendo las relaciones a medida que las vayamos pillando. ¿Okay? Pero
La isomería es más bien una relación entre moléculas. Y por eso que aquí se las entregan de a pares. No les muestran una molécula y les preguntan si es un enantiómero o no. No, es qué son entre ellos. ¿Ok? Entonces, en este caso, llegamos a la conclusión que son diastereoisómeros porque son estereoisómeros que no son enantiómeros. Esa es la lógica. ¿Ok? Así se hace la clasificación. ¿Ok? Entonces, después cuando en la siguiente pregunta, está aquí, que es esta que está acá, de la 11 en adelante, les van a preguntar, identifique la relación entre los siguientes pares. ¿Son isómeros constitucionales o son estereoisómeros? ¿Ok? O son diferentes formas de dibujar el mismo compuesto, que vendría a ser el equivalente a dos conformaciones. Es decir, tomo la misma molécula, pero se las muestro desde otra orientación, y parecen ser distintos, pero son lo mismo. ¿Ok? Ahora, en el caso que sean estereoisómeros, ¿son enantiómeros o son diastereoisómeros? Y ahí es donde yo tengo que decir, bueno, ¿son imágenes especulares una de la otra o no? Si yo ya identifiqué que eran estereoisómeros, saber si son enantiómeros simplemente es saber si son imágenes especulares. En algunas moléculas más complejas, ver si son imágenes especulares es medio complicado, porque tengo que dibujar la imagen especular y después agarrar esa molécula y tratar de ver si... Y eso puede ser un poco complejo. Y ahí sale más fácil hacer un análisis un poco de dónde viene la isomería. Tengo dobles enlaces, tengo centros asimétricos, cuántos centros asimétricos, cómo cambian los centros asimétricos. Al final es más fácil hacer eso que lo otro, pero eso lo vamos a ver ya la próxima semana. ¿Ok? Eso, chicos. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda Dígame. arriba, en el ejercicio, lo que estábamos haciendo arriba, Ujú. donde había una, en esa, en la B, ¿Ya? ¿por qué son conformaciones y no son cis y trans? ¿Por qué? Porque, y aquí es un poco lo que les decía recién, a veces es mucho más fácil analizar un poco la molécula y darse cuenta de si la molécula tiene o no la capacidad de tener ciertas isomerías. Porque nosotros ya sabemos que, por ejemplo, la isomería óptica viene de los centros asimétricos. Sabemos que la isomería cis-trans viene de cicloalcanos y viene de dobles enlaces. Entonces, si tú miras, por ejemplo, esta molécula, ¿no es cierto? Y dibujas una forma simple de esta molécula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. ¿Esa molécula es un cicloalcano? No, ¿no es cierto? No No, es un ciclohexano, no es un ciclopentano, es decir, no puedo tener isomería de cis-trans de cicloalcanos, ¿no es cierto? ¿Tiene dobles enlaces? ¿Tiene carbonos con hibridación sp2? Tampoco. Por lo tanto, ¿puedo tener isomería cis-trans o Z de dobles enlaces? No. Entonces, al final me doy cuenta que moléculas de este tipo no pueden tener isomería de ningún tipo, porque tampoco tengo centros asimétricos. ¿Ves? Entonces ahí recién me doy cuenta de que la molécula en realidad es súper fome, porque no tiene capacidad de tener isomería. Entonces, si yo hago ese análisis, que es súper simple, de hecho solamente mirando la molécula sin mirarla para ninguna parte, me puedo dar cuenta que si yo, ¿no es cierto?, compruebo de que efectivamente ambas son el hexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cada uno tiene sus hidrógenos y está todo tal cual, ¿no es cierto? Entonces yo la dibujo así, yo digo, en realidad no pueden ser estereoisómeros porque no tienen ninguna fuente de estereoisomería. La estereoisomería no sale de la nada, sale, ¿no es cierto?, de ciertas fuentes que hemos ido viendo en clase. Cicloalcanos, dobles enlaces, centros asimétricos. Y esta molécula no tiene ninguno de los tres. Por lo tanto, no puedo tener estereoisomería, pero sí se ven diferentes. Y se ven diferentes porque yo puedo mover ángulos. ¿Ok? Y al mover esos ángulos, la molécula queda con una orientación espacial distinta, pero esas orientaciones espaciales simplemente por el cambio de ángulos diedros, y no porque yo esté generando otro isómero. ¿Ok? Así que eso es algo que también tienen que, al final tienen que ustedes ver cómo lo ven. Para alguien puede ser súper evidente que es la misma molécula girada simplemente, pero para otro a lo mejor necesita una secuencia más analítica. ¿Okay? Y esa podría ser una secuencia más analítica. Analizar un poco la molécula
y ver si tengo opciones de que tenga otra cosa. ¿Ok? Entonces al final un poco por descarte me doy cuenta de que no puedo tener isomerías. ¿Vale? Pero no Ya, desesperen, profe. no desesperen, ¿ya? Hagan los ejercicios, inténtenlo. Seguramente en algunos van a tener dudas, no van a saber por qué, etcétera, etcétera, pero enfréntense a eso. Les digo súper en serio, enfréntense a eso, hagan todo lo que puedan, inténtenlo, cosa de que cuando la próxima semana nos dediquemos a hacer ejercicios, ustedes digan, ya, profe, esto lo hice, ¿está bien? Sí, está bien, ok. O, profe, traté, pero hice algo, pero en realidad no sé si está bien, no cacho, no supe qué hacer aquí. Enfréntense a eso porque eso es lo más sano para poder aprender. ¿Ok? No esperen a que yo llegue la otra semana a hacerle los ejercicios porque, como les digo, yo cada vez que los hago aquí se ve todo súper bien y la explicación y todo, pero después se enfrentan a una molécula real que va a ser distinta evidentemente a todos los que están aquí en la guía, más complejas y van a quedar ahí. ¿Ok? ¿Vale? Profe, Dígame. ¿la guía la subió la guía o todavía La no? voy a subir. Ah, ya. Son dos Vale. PDFs, pero este es el más importante porque el otro en realidad tiene la parte más de nomenclatura para que también, digamos, si es que todavía están un poco oxidados con la parte como de ver cómo son las moléculas, los dibujos y ese tipo de cosas, hagan también esa otra guía, pero en realidad esta que está aquí ya es la guía, podríamos decir, como decía un profe allá en la universidad, como con los ejercicios probables. ¿Okay? Entonces, esto es como más llevado ya a lo que queremos lograr en esta parte del curso. ¿Okay? Entonces, la otra guía es más complementaria, pero les voy a subir las dos. ¿Okay? Vale, profe. Vale, entonces, por favor, les pido, ya nos estamos acercando a la prueba, entonces, full los ejercicios y para que sea lo más provechoso posible las sesiones que tengamos la otra semana. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Vale, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Ya, nos vemos. Chao, esté muy profe, que bien. esté bien. Profe, estén Chao, bien, nos profe. vemos.